Nos vamos a ir directamente hasta, pues creo que está en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Y le agradecemos esta oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar aquí. Encantado, Alejandro, Álvaro, un placer estar con ustedes. No estoy en la Secretaría de Gobernación, estoy en la Secretaría de Economía. Es correcto, sí. Subsecretario de Comercio Exterior, usted ha sido testigo, y no solamente es testigo, sino operador, negociador de este acuerdo de estos 90 días que México ha ganado para hacer un acuerdo de mayor envergadura entre Estados Unidos y México. Evidentemente, la presidenta de México ha sido fundamental, el secretario Marcelo Ebrard, pero usted ha estado ahora sí que en la primera línea de fuego ante Estados Unidos. ¿Es posible que le cuente al auditorio cuál es la complejidad de una negociación con un país vecino, socio, tan poderoso como Estados Unidos? Sí, por supuesto, Álvaro, y además creo que es muy importante comentarlo con la población, con el radioescucha, con la gente que está en las redes sociales, porque las reglas del juego han cambiado. Lo que habíamos visto en los últimos 30 o 40 años como un paradigma de libre comercio en todos los países del mundo, en la ortodoxia académica, en los modelos económicos de globalización, hoy están siendo fuertemente cuestionados. Instituciones globales como la Organización Mundial del Comercio, una serie de acuerdos institucionales que habíamos avanzado los países, hoy están empezando a ser relativamente cuestionados, Álvaro, y eso está cambiando las reglas del juego y las maneras en las que se negocian los tipos de acuerdos que durante estos últimos 30 o 40 años estuvimos acostumbrados a realizar. Yo te diría que eso aumenta los niveles de complejidad porque ahora variables que antes eran fundamentales como la competitividad, como la eficiencia, como los precios, hoy no quiere decir que no sean relevantes, por supuesto que son relevantes, pero también hay que decir que nuevas variables tienen un peso mayor en las decisiones. ¿Cuáles son esas nuevas variables? La seguridad económica de los países, los niveles de resiliencia de los países, la seguridad nacional como tal, como parte de esa seguridad económica. ¿Y por qué te estoy hablando tan general, Álvaro, de esto? Porque eso hace que nuestras reuniones y las mesas que tenemos en Washington respondan a una lógica muy diferente a lo que se venía haciendo en las últimas décadas. Antes llegaban expertos y técnicos del comercio a platicar de las ventajas comparativas entre los países, a ver cómo podíamos integrarnos en las cadenas de suministro regionales, y hoy las mesas de trabajo no necesariamente responden a estar construyendo estas ligas o estas cadenas de producción, sino más bien son decisiones de cómo cuido mis mercados, cómo dependo menos de ti, qué tanto estás importando tú de China o de ciertos países asiáticos que para mí pudieran ser problemáticos en el caso de otros países. Entonces, tiene otras dinámicas, otros ejes de análisis que no tienen que ver exclusivamente con el carácter económico de las decisiones. ¿Le agrega complejidad el hecho de que Donald Trump, por ejemplo, en algunos países ha tomado decisiones políticas propiamente para imponer aranceles? El caso Brasil, por ejemplo, en el continente, que es el más notorio. ¿Agrega complejidad, subsecretario? Por supuesto, no le agrega, le multiplica exponencialmente, mi querido Alejandro.
La verdad es que mucho más responde a la lógica política que a la lógica económica, insisto. Es probable que podamos avanzar los equipos económicos en una serie de definiciones que cuando llegan a la Casa Blanca tienen un nivel de incertidumbre pues verdaderamente elevado. Todo puede pasar, a pesar de que hayamos estado trabajando los últimos 2 meses sobre temas, llámese automóviles, acero y aluminio, autopartes. Ahora, dentro de toda esta complejidad, Álvaro y Alejandro, hay que decir que México ha salido bien librado y que se han dado dentro de la tormenta perfecta también condiciones que nos han agilizado y aligerado la carga a los que estamos en esto. Primero, creo que la estrategia definida por la presidenta Sheinbaum ha sido la acertada. La leyó muy bien la presidenta desde el principio, la verdad hay que decirlo. Cuando todos nos preguntábamos, y a lo mejor se acuerdan, Álvaro, Alejandro, de que todos nos volvimos psicólogos de Trump, ¿se acuerdan? Que todo el mundo decía, sí, no, claro. No, es que a un bullying hay que contestarle duro porque si no te va a pasar por encima, y todo el mundo decía, ¿cómo no vamos a retaliar y cómo no le vamos a contestar, etcétera, etcétera? Eran dudas reales de todo el mundo porque no sabíamos qué teníamos o cómo debíamos de reaccionar, ¿no? Podíamos tomar esta decisión con riesgos o otras decisiones. Déjenme ponerles el caso de Canadá. Canadá se fue por el tema de la retaliación, se fue por tomar medidas de otro tipo y otras naciones lo hicieron así también. Bueno, ¿se acuerdan de nuestros primeros ejemplos? El desafortunado caso de Colombia, que fue terrible, ¿no? Y que tuvo que desdecirse en horas el presidente de Colombia. Entonces, yo creo que la presidenta lo leyó muy bien, definió una clara estrategia de construcción con los Estados Unidos, de ver cómo seguíamos nosotros trabajando, aunque no lo vieran así nuestros vecinos de enfrente, cómo nosotros seguíamos construyendo el discurso de la región, de cómo fortalecíamos a nuestra industria pensando en la visión regional. Y en eso se mantuvo, y hay que decirlo con todas sus letras. Digo, la verdad es que el secretario Ebrard ha estado muy presente en Washington, el equipo del secretario Ebrard, del cual soy parte, pues no hemos quitado el dedo del renglón y prácticamente vivimos la mitad de nuestro tiempo en los Estados Unidos en estas mesas de trabajo, pero también hay que decirlo que la participación de la presidenta Sheinbaum ha sido clave. Las llamadas que ha tenido, y no lo digo yo, no lo dice el secretario Ebrard, no lo han dicho nuestras contrapartes en la Casa Blanca, en la Secretaría de Comercio, en donde nos dicen, nos salvó la presidenta, porque la verdad, el presidente iba a tomar esta decisión, y si no le llama a la presidenta en ese momento, te platico el caso del 25%, ¿te acuerdas que nos iban a aplicar a todas las exportaciones de México en marzo? Gracias a la llamada de la presidenta, que fue muy oportuna, y además hay muy buena química entre ambos presidentes, la verdad es que se fueron y dijeron, mira, ponle el 25% a todas aquellas exportaciones que no cumplan o no sean producidas en nuestra región. Eso es decir, que no cumplan con las reglas de origen establecidas en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese es un logro de la presidenta, nos ha allanado y agilizado el trabajo que nosotros venimos realizando en Washington, y hay muestras muy claras de la relación de la presidenta que ella sola ha venido construyendo con la oficina del presidente Trump, que por ejemplo es el tuit o el anuncio de ayer. Ustedes revisen la comunicación que tiene el presidente Trump con muchísimos países del mundo, y la verdad, está mal que lo diga yo, pero el tono en el cual se expresa la presidenta es muy diferente al tono que utiliza, ya no digamos con países como Brasil, pero también con países que son aliados de ellos como el propio Japón o la India, ¿no? Entonces,
Todo esto ha sido interesante, ha sido un esfuerzo de mucha inversión en tiempo, en dedicación, y hoy nos permite, Álvaro y Alejandro, y eso hay que comunicarlo claramente, porque ahorita platicaba con Alicia Salgado y me decía, oye, es que hay gente que dice que no necesariamente lo que ustedes dicen de los aranceles es correcto. Bueno, imagínate si vamos a estarle diciendo mentiras al pueblo de México y que la presidenta o los miembros del gabinete se pudieran prestar a ello. Hay que decirlo contundentemente que México hoy tiene el rol preferente a nivel mundial en materia arancelaria. Hoy estamos en un nuevo juego y eso tenemos que entenderlo. Es complicado entenderlo porque es una nueva cosmovisión. No es algo que vaya a estar 6 meses. Lo que vamos a vivir en los siguientes años, yo no sé si en el mismo grado de crecimiento en los aranceles, pero lo que es un hecho es que los aranceles vinieron para quedarse. Y que ese juego que es nuevo, tenemos nosotros que tratar por todos los medios. Este juego se llama, y así lo dice Marcelo, ¿no? El juego de tener las desventajas comparativas, no las ventajas comparativas, sino las desventajas. Y tener la menor desventaja te va a hacer ganador en este nuevo juego. Y lo que te quiero decir es que en ese nuevo juego de las desventajas comparativas, México tiene el arancel más bajo de todos los países del mundo. No queremos tampoco salir como victoriosos, ni decirlo mucho, porque tampoco queremos levantar cejas, ya saben en dónde. Pero la verdad es que hay que reconocer que México ha estado ahí presente prácticamente todas las semanas desde el inicio de la administración Trump. Esa fue una instrucción de la presidenta Sheinbaum y del secretario Ebrard. Y eso nos ha redituado en que el 84% de nuestras exportaciones paguen 0 arancel, que tengamos el arancel más barato para exportar vehículos a los Estados Unidos, porque si bien tenemos un 25% como todos los grandes productores, logró el gobierno mexicano junto con la industria mexicana de automóviles y la industria norteamericana de automóviles que fuera considerado el contenido americano de nuestras exportaciones y que fuera deducido de ese 25%. Dado que los vehículos que nosotros exportamos tienen en promedio un 50% de componentes o autopartes americanas, nosotros tenemos un arancel del 12.5% en términos reales, que comparado al 25% que tienen nuestros principales competidores, que también exportan a los Estados Unidos, como Japón, como Alemania o como Corea del Sur, ¿no? Pues ya les ganamos la competencia. Entonces, esos desniveles arancelarios tienen que empezar a redituarle a México y tienen que empezar a generar que ganemos nosotros participación de mercado o market share, como se le dice en Washington, en diferentes industrias que para nosotros son fundamentales, como la automotriz, como la autopartes y por supuesto entrarle de lleno a otras nuevas industrias, porque Estados Unidos se quiere traer a la región industrias de las cuales ha dependido en los últimos 20 años, como semiconductores, electrónicos, farma, que lo tiene afuera y que los tienen temblando porque en el COVID y por la guerra de Ucrania y por las tensiones de Taiwán con China, se están mordiendo las uñas porque dicen, si se desata una guerra, me quedo sin este tipo de minerales raros o de electrónicos y se paraliza mi industria. Ya lo vivieron en el COVID, ¿no? Entonces estamos en ese, perdón que no deje hablar, pero como pueden ver, me apasiona el... De eso se trataba exactamente. Y además es muy importante explicarle a los mexicanos justamente que estamos en un nuevo, no sé si llamarle paradigma, pero es una nueva era en términos de comerciales y en económicos en general, con diferentes variables. Una de ellas, efectivamente, el tema de la seguridad nacional, pero
quisiera preguntarle, subsecretario Gutiérrez, que México gana estos 90 días para negociar, por supuesto, un mejor acuerdo. Vamos a llegar a noviembre, y noviembre y diciembre ya se fue el año. En enero es el primer aniversario del gobierno de Donald Trump. Y el próximo año comienza la revisión del TEMEC. ¿Qué tanto desde ahora va a comenzar a perfilarse la negociación para la sobrevivencia o transformación del TEMEC del 2026? Es una muy buena pregunta, Álvaro. Y lo que hay que decir es que si bien las fechas para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos y México están por ley establecidas para que inicien en el último trimestre de este año, porque en el caso mexicano no tenemos ley, pero en el caso tanto de Canadá como de Estados Unidos hay una ley que define exactamente las fechas y los pasos que seguirán esa revisión, y México se ajusta a esos tiempos. Pero como bien dices, pues ¿cómo se va a hacer esa revisión si estamos en medio de revisiones, ¿no? O de ajustes. En el caso mexicano, te puedo decir que si nosotros tenemos alrededor de 500 billones de dólares que le estamos exportando a los Estados Unidos, pues casi el 45%, por no decir el 50%, ya lo tratamos en las últimas semanas. O sea, los sectores más importantes de nuestra exportación, que son automóviles, autopartes, acero y aluminio, que hay que decir, nosotros vamos a seguir dando la batalla, pero lo que te quiero decir es que pues ya hablamos de la mitad del tratado para nosotros. O sea, todo lo demás es muy importante, pero en términos de peso específico de nuestras exportaciones, pues ya lo atendimos, ¿no? Lo es un estamos gran atendiendo dato. en la mesa. Entonces, pues ya una vez resuelto nuestro acuerdo global, que nosotros vamos a dar esa batalla, hay muchos países que ya tienen su acuerdo global. Japón llegó al 15%. Todas las exportaciones de Japón van al 15%. Ojo, ellos pagan el 25% de autopartes y 25% de automóviles, ¿eh? Nosotros todavía no llegamos a nuestro acuerdo global. Eso quiere decir que si bien hoy tenemos el lugar de honor, debiéramos todavía lograr mayores beneficios para nuestra industria automotriz, autopartes muy bien, ni tocarla ni mencionarla para que no nos mueva nada, pero sí acero y aluminio y algunas otras industrias que aun cuando no están en la discusión del tratado, son sensibles, no solamente económicamente, sino socialmente para nosotros. Este es un gobierno comprometido con la causa social y el tema de los tomateros nos duele a todos. Entonces es un sector fundamental en términos sociales. Me parece que sería un error no apoyar a la industria del tomate. Acabamos de tener una llamada, el secretario de Hacienda, el secretario de Agricultura, su servidor por instrucciones del licenciado Marcelo Ebrard, el secretario, para poder apoyar con todo a los tomateros. Hay una serie de medidas que estaremos tomando después de que se eliminó el acuerdo de suspensión por esta acusación de prácticas dumping por parte de nuestra industria tomatera, y estaremos trabajando con ellos de la mano. La verdad es que se sienten muy apoyados, nos lo dijeron el día de hoy, y así seguiremos trabajando con ellos y lo llevaremos a las mesas que vamos a ver en estos 90 días. Entonces somos optimistas, Álvaro, Alejandro, de que tenemos que seguir viendo buenos resultados para México. México ha hecho su tarea. Ahora sí que sería un final feliz. A veces pasa que haces la tarea y no hay un final feliz. Así es la vida. Pero sería muy bueno que con el resultado que tenemos hoy podamos acceder todavía a un mejor resultado en 90 días, y nosotros somos optimistas en ello. El caso de Japón, que menciona usted,
ellos tienen un 15% de arancel global, o sea, es decir, a todo lo que ellos manden a Estados Unidos, todo tiene un 15%. Pero ellos tuvieron que ceder, además, en un fondo soberano, no sé cómo le están llamando ahora, pero es un fondo de 400,000 millones que tuvieron que armarle a Estados Unidos, un fondo de inversión allá en Estados Unidos, que es una cantidad demencial de dinero. A nosotros en algún momento nos han sugerido los Estados Unidos algo parecido, alguna compensación. La Unión Europea misma, creo que su fondo va a casi 200,000 millones y además compras comprometidas en energía, en tal. ¿En algún momento Estados Unidos nos ha sugerido algo parecido, subsecretario? Mira, he estado en las mesas. Quiero decirte que el tema que más nos preocupa de todos, digo, por supuesto, nuestra industria y la lucha de sectores, esa está en la mesa, pero en el tema macro, digamos, de visión estructural, el tema que más nos preocupa, que además es un problema feliz, por llamarle así, para México, es el tema del déficit comercial de los Estados Unidos con México. Es un déficit que crece cada mes, crece, nos tiene así, porque nosotros no queremos ser la segunda China. Y con esta oportunidad que estamos teniendo de ser el país con el arancel promedio más bajo, pues va a haber incentivos, como decía la presidenta, a venir a invertir a México. Va a haber incentivos. Y tenemos que ser muy cuidadosos para que buena parte de las inversiones que vengan a México, tratar de construir una agenda bilateral con los Estados Unidos y no tratar de acaparar todas las inversiones para nuestro país, porque si no, vamos a seguir ampliando ese déficit. Entonces, se trata de hacer un trabajo inteligente en donde colaboremos, porque pase lo que pase, déjame pensar en el escenario más dramático, que Estados Unidos se quedara con el 60% de las inversiones y nosotros con el 40%. Es extraordinario el esquema. ¿Por qué? Sí, porque son billones de dólares que hoy no tenemos, Alejandro, Álvaro. Si nosotros logramos traernos buena parte de lo que hoy compra Estados Unidos de Asia, no, hombre, con que nos dejen el 10%, nuestro PIB despega en tasas significativas que no hemos visto en muchos años. La pregunta, por último de mi parte, subsecretario, abusando de su tiempo, en seguimiento a lo que tú formulaste, porque ayer la vocera de la Casa Blanca, la señora Leavitt, habló de que México había quitado barreras para Estados Unidos. No quedó claro si fue un recurso retórico, digamos que para suavizar el acuerdo, o porque efectivamente México le dio a Estados Unidos, le concedió, digamos, quitar unas barreras que a ellos les preocupaban. ¿Eso es así? Sí, yo creo que obviamente hay narrativas internas que corresponden al contexto político de cada país. La narrativa ya tiene que ser la que ellos dieron y estamos imponiendo tanto de arancel y ahora nos van a ver cómo les va a costar más esto y les va a costar más esto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dijeron lo del 25% de automóviles. Obviamente no explicaron lo del contenido americano de nuestras exportaciones, y mejor que no lo digan, que nos den por homologados con lo que pasa en nuestros países, ¿no? Mejor que ni nos consideren. Entonces, sí tiene que ver con lo que tú dices, con la parte retórica, también como el presidente Trump, digo, los que ya nos estamos volviendo todos trumpistas, ¿no? Yo me despierto y me duermo leyendo a Trump, a ver qué dijo hoy, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo que el presidente Trump en sus anuncios, en sus mensajes, siempre establece un mensaje ganador. Avasallé, gané,
sepulté, ¿no? Les vendí 500 aviones, me van a comprar esto, me bajaron los aranceles, ¿me explicó? Y entonces, esto de las barreras no arancelarias, de que México va a tirar todas sus barreras no arancelarias, también tiene algo de razón, porque se ha estado viendo en las mesas de trabajo, pero sobre todo se refiere a pendientes que tenemos juntos, hay que decirlo, juntos, en el trabajo comercial que tenemos, natural de cualquier acuerdo de esta envergadura, por ejemplo, porque hay que recordar que aquí se genera el 30% de la producción del mundo, no es menor. Entonces díganme ustedes si no tenemos derecho a tener algunos pendientitos. Pues por supuesto que sí. Entonces, tenemos pendientes de ellos con nosotros y también nosotros tenemos pendientes con ellos. Pero nada que sea, es que si no resuelven este pendiente, el tratado se acabó. No va por ahí. La verdad es que no va por ahí. Yo les pudiera decir que de la lista de Estados Unidos de comentarios que nos hicieron, una buena parte son de información. Por ejemplo, nos dicen, oye, es que nosotros no estamos de acuerdo que le estés poniendo barreras a la importación del glifosfato. Pues nosotros en algún momento se pensó meter una regulación a la importación del glifosfato, pero eso ya no se hizo. No tenemos ningún recurso normativo que limite las importaciones de glifosfato. Entonces hay muchas cosas de información de decirles, oye, a lo mejor no te enteraste, y es entendible porque no tienes por qué saberte la normatividad de México, toda, pero te aclaro que aquí no está prohibida la importación del glifosfato, que aquí no está prohibida la importación de maíz transgénico, lo que está prohibido es la producción del maíz transgénico en nuestro país, para cuidar también que la gente no se esté alimentando con maíz transgénico, porque esa ha sido una decisión personal personal de la presidenta Sheinbaum y de los gobiernos anteriores de cuidar los maíces originarios de nuestro país como una parte de nuestra identidad. Esa es una decisión de política nacional y se vale. Como ellos también quieren cuidar otras cosas de los valores o de sus tradiciones o de cuestiones que sean para ellos estratégicas. Entonces, simplemente hay que decirles, estás confundido o te falta información. Y eso es con la mayoría de esto que el presidente Trump ha venido manejando como barreras no arancelarias. Subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez Romano, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas. Aquí tiene su casa. Gracias por hoy. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Que sea no solamente la primera, que sea la primera de muchas. Invítenme más seguida y ahí voy a estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Todo gusto.